a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 8 de la mañana con 3 minutos de este día miércoles 11 de junio del año 2025. Vamos a retomar algunos temas que hemos estado revisando en esta primera edición. Por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el Senado con la reforma al sistema político, pero también otros temas que tienen que ver con la contingencia, las elecciones, en fin, con nuestro siguiente invitado, el senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Senador, partamos por lo que ocurrió ayer en el Senado, ¿no? Esta reforma al sistema político que finalmente avanzó. ¿Qué podría decir respecto de lo que finalmente se aprobó ayer en la Cámara Alta? No, mire, yo creo que lo que advertimos varios que votamos en contra es que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de viabilidad, sobre todo en el siguiente trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto lo advertimos hace bastante tiempo. Este fue un proyecto que se consensuó entre pocos senadores, entre un grupo de senadores, principalmente al alero de la Comisión de Constitución, recogiendo, hay que decirlo, recogiendo lo que fue el debate de los expertos en el segundo proceso constituyente en términos de propuestas de reforma al sistema político, pero entendiendo, fue como un copiar y pegar, y después le hicieron algunos cambios, ¿no? Al mismo proyecto, pero recordando que ese acuerdo que se llegó bien transversal en la Comisión de Expertos del segundo proceso constituyente era en un marco más amplio, un acuerdo más amplio donde incluía Estado social y democrático de derecho, ¿no? Avanzar en algunas garantías básicas de derechos sociales, junto con este cambio de reforma al sistema político. Ese proceso, ya todos sabemos, fracasó y por tanto, claro, este grupo de senadores quiso avanzar igual en una reforma, pero sin un diálogo más amplio, y donde vemos que, por ejemplo, el tema del umbral no va a tener ninguna posibilidad de aprobarse en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por eso es que el presidente Boric anunció, ¿no?, en la cuenta pública, y lo conversamos con el ministro Elizalde también estos días, el gobierno va a presentar ahora otro proyecto, no de reforma constitucional, sino que de reforma legal, que requiere quórum mucho más bajo, digamos, y es más simple, de algunas medidas concretas, ¿no?, que mejoran el sistema político, y eso lo va a hacer ahora en julio, y esperemos que ese proyecto, que ha sido más dialogado con las fuerzas del oficialismo y con varios partidos también de la oposición, no va a tener unanimidad tampoco, pero por lo menos garantiza o garantizaría, ¿no?, que tenga más viabilidad. Senador, buenos días. Usted en este tema en específico votó en contra del umbral, pero también votó en contra, por ejemplo, y me corrige si es que no, de las sanciones aplicables a los legisladores que renuncian a sus partidos, que eso tiene que ver con el tema del discolaje, ¿no? ¿Por qué está en contra de esas sanciones? Por ejemplo, el tema de cesar de su cargo a diputados o senadores que renuncian a sus partidos políticos. Sí, porque la redacción que quedó finalmente en la Comisión de Constitución, y ese es el cambio que le hicieron, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con esa de las pocas cosas que yo decía, mira, esto es rescatable del proyecto, pero en la redacción misma, que lo hablamos con la senadora Pascual, que estuvo en la Comisión de Constitución, y ella también pidió votación separada, era justamente el que incluyeron que si el senador o diputado decía que el partido había traicionado sus principios, ¿no? Había como traicionado, cambiado sus principios, entonces quedaba como exculpado, por decirlo así. Entonces era como, bastaba una simple declaración, una simple declaración formal, pública, del diputado o senador que renuncia al partido por considerar que el partido es el que está renunciando a los principios, a la Carta de Principios partidarios o doctrinarios en el fondo, entonces quedó excusado, ¿no? Y por tanto no tengo que perder el escaño y sigo como senador o parlamentario independiente. Entonces al final hicieron ese cambio y metieron esa indicación en la Comisión de Constitución, lo cual hace, si uno ve en muchos casos, ¿no? Por poner ejemplos concretos, ¿no? Jimena Rincón y Matías Walker dicen que la democracia cristiana se alejó de sus principios, se fue con la izquierda y por tanto ellos renuncian y formaron demócratas.
o José Antonio Kast dice que la UDI dejó de ser un partido de derecha dura, ¿no? De derecha clara, con convicciones firmes, y por tanto va y arma el Partido Republicano. Qué sé yo, el Rojo Edwards dice que republicano ya no representa una cohesión interna, no sé qué, y entonces arma después otro partido y después se pelea con ese otro partido y arma otro, y entonces basta que el parlamentario haga una declaración para decir que es el partido el que se está equivocando de camino, para decir, bueno, yo sigo siendo parlamentario. Entonces al final no tiene ningún efecto, ¿no? Lo real, lo concreto es que si tú eres elegido dentro de un partido y luego renuncias por las razones que sean al partido, bueno, pierdes el escaño, ¿no? Eso es lo que... y por eso yo pedí votación, o sea, Claudia Pascual pidió, yo la secundé, ¿no? Pidió votación separada para eliminar esa frase, pero al final se aprobó el artículo completo, lo cual no va a tener ningún efecto en la práctica, ¿no? Es una pantomima, ¿no? de una supuesta sanción. Uh-huh. Senador, acá pareciera ser que hay un diagnóstico, ¿no? Y de hecho avanzar en bajar el umbral o en subir el umbral, perdón, de votos para poder tener representación parlamentaria y otras medidas que están contempladas en esta reforma están orientadas a supuestamente combatir la atomización que se ha visto, o la disparidad de fuerzas, ¿no? O la disgregación de fuerzas que se ha visto últimamente en el Congreso. Y se ha dado como respuesta a ello tratar de reducir el número de partidos, como que la reforma, o como que la solución a los problemas actuales del sistema político es bajar el número de partidos y tratar de volver una suerte de no sé, modelo estadounidense, ¿no? Donde hay dos grandes bloques, republicanos y demócratas, y entre ellos finalmente se ponen de acuerdo respecto de los distintos temas del país. Pero da la sensación de que aquí estamos ante una situación más profunda que eso, y que efectivamente hay un problema al interior de los partidos políticos que no están siendo lo suficientemente capaces de, por ejemplo, generar buenos cuadros disciplinados, de que, por ejemplo, a la primera por así decirlo, disparidad de opinión, decidan irse del partido porque se les dio la gana, o gente que ni siquiera tiene formación política, que solamente por el hecho de ser famosos se presentan como candidatos y finalmente se terminan yendo del partido porque les dio la gana, básicamente. Y en ese sentido el Frente Amplio dio un ejemplo respecto de que se puede avanzar en una situación contraria, ¿no? Respecto de aunar distintas fuerzas, distintos partidos en uno solo, a pesar de matices o diferencias de que puedan existir entre ellos. A lo que voy, senadores, ¿estamos seguros de que el diagnóstico que se hizo es efectivamente lo que está en estos momentos afectando a nuestro sistema político, o estamos interpretando mal el problema? En mi opinión, estamos poniendo aspirinas, ¿no? Aspirinas ante una enfermedad que es mayor, un problema de salud del sistema político que es mayor y que no se va a resolver con esta aspirina. Y además, y yo estoy de acuerdo con la línea argumentativa suya, porque esta es una reforma constitucional, o sea, mire el rango, es el nivel máximo jerárquico de la ley, del ordenamiento jurídico, pero en la práctica es una reforma electoral, del sistema electoral, ¿no? Pero lo ponen a nivel constitucional. Lo correcto sería ponerlo a nivel legal, que es el más bajo en términos de jerarquía jurídica, pero eso ya es una cuestión, si usted quiere, más de forma, pero que habla del fondo, porque quieren amarrar a nivel constitucional esta reforma legal. Segundo, como esta lógica de volver al binominal o dos grandes bloques, claro, porque ¿qué pasa con el umbral? ¿Qué pasa con los partidos en una lista, ¿no? En una lista, además manteniendo los mismos incentivos perversos que tiene nuestro sistema político hoy día, que es que tú votas por la persona, por el rostro o el famoso, o el incentivo al personalismo, el incentivo al caudillismo, ¿no? Más que a un voto programático, de idearios, ¿no? Partidarios, o un voto por lista, que es lo que ocurre en la mayoría de los países donde el umbral tiene sentido. El umbral tiene sentido en sistemas parlamentarios con voto por lista, ¿no? No por rostro, y por tanto, bueno, obviamente el partido es el que saca o no saca una determinada representación, pero bueno, acá ¿qué es lo que están haciendo? Mantienen el sistema de pactos. Entonces tú vas en una lista con varios partidos, y los partidos que
los más chicos sobre todo, que no van a lograr el umbral, bueno, los votos que saquen se los pasan y la representación que pierden de alguna manera se la pasan a los partidos más grandes. Y entonces se va construyendo esta lógica de bloques. Entonces, claro, yo creo, a propósito de lo que dices del Frente Amplio, el Frente Amplio, antes de esta discusión, antes de que se presentara el proyecto incluso y de que ninguna ley obligue, dijo, bueno, vamos a generar un proceso de fusión entre partidos que tienen identidades organizacionales distintas, pero que tienen mucho en común, mucho más en común en términos de su propuesta de país, de sociedad, de valores, de principios, etcétera, de domicilio político, ¿no? Y eso es el Frente Amplio y avanzamos en una fusión. Entonces, claro, uno podría decir, a partir de esa experiencia, y pueden haber otras, genera incentivos para la fusión de partidos que son similares, que vienen de troncos similares, pero que hoy día están disputando espacio, fragmentación, diferenciación. Ejemplo, no sé, amarillos y demócratas que vienen ambos del tronco de la democracia cristiana, de los sectores conservadores de la democracia cristiana, y que hoy día están pactando con Chile Vamos y están anunciando apoyos a Evelyn Matei, etcétera, y están negociando cupos parlamentarios. Bueno, genera incentivos para que ese partido se fusione, digamos, ¿no? O en la extrema derecha ya hay 3 vertientes de extrema derecha, ¿no? Republicanos, libertarios, social cristianos. Bueno, generen un solo gran partido de extrema derecha y ayuda a esa fusión, ¿no? Bueno, eso claro, tú no puedes decretar por ley que los partidos tienen que, pero puedes generar incentivos y que son reformas legales, no constitucionales, ¿no? Para la fusión de partidos. Pero lo más de fondo, yo creo acá, es que nuestro sistema político, y con estos cambios que se aprobaron allí en el Senado, pero que no van a aprobarse en la Cámara de Diputados, estoy seguro, se lo firmo, estos cambios solo apuntan a ciertos cambios no más cosméticos, pero el incentivo de el caudillismo, el personalismo, el rostro, la no disciplina respecto a un voto partidario, ¿no? O sea, en el fondo en el Congreso cada cual se representa a sí mismo y cada cual dice, bueno, yo represento a mis electores y por tanto en este tema mi bajada es esta y me da lo mismo lo que opine mi partido, mi bloque, o si soy oficialista, soy oposición, ¿no? Da igual porque yo me represento a mí mismo y voto como quiero y etcétera. Entonces, esa idea, ¿no? de este sistema político tan orientado al personalismo, ¿no? Y al caudillismo va a seguir tal cual, por un lado. Y por otro, no hay nada, no hay ninguna norma, ¿no? en este debate de reforma del sistema político que diga que es algo que sí se discutió en ambos procesos constitucionales, que el Congreso Nacional tenga un determinado límite de tiempo para tramitar proyectos de ley. Tiempo razonable, y podemos discutir tiempo razonable, pero que no ocurra el problema que tenemos hoy día, que hay proyectos de ley que quedan estancados, trancados, por 10 años en el fondo, ¿no? Y que el Congreso Nacional no se pronuncia. O sea, si usted quiere, bueno, se agota el debate, hay diferencias, se vota y se pronuncia el Congreso y se podrá votar en contra, se podrá votar a favor y ahí están las convicciones de cada cual. Senador, disculpe que lo interrumpa. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, pero necesitamos cambiar de tema porque el tiempo de la radio es cruel y quiero preguntarle por otro tema que también ha sido bastante importante en la discusión, que bueno, tiene que ver con la carrera presidencial. Avanza el tiempo, se vienen las primarias y la opinión de Óscar Landerreche se tomó la discusión, ¿no? Usted ayer hablaba de que esto es más bien una opinión a título personal, pero pareciera que hay una molestia, ¿no? Como un bichito que anda dando vueltas en socialismo democrático, y que lo tienen marcando distancia de alguna forma del Frente Amplio y del Partido Comunista. O sea, después de lo que dijo Landerreche, sale la presidenta del Partido Socialista a decir: a mí me parece que el Frente Amplio tiene un doble discurso por la violencia del estallido social, y no es azaroso, ¿no? No es azaroso que salga a decirlo justo después de lo que pasa con Landerreche. Y ayer, por ejemplo, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, hablaba de que no se ha sido categórico desde el socialismo democrático respecto a los acuerdos, que no se han ratificado esos acuerdos después de que Óscar Landerreche haya puesto en duda, ¿no?, el apoyo desde el socialismo democrático a otros candidatos si es que esos ganasen la primaria, ¿no? ¿Cómo evalúa el escenario? Sí, yo lo que he dicho es que efectivamente no comparto para nada las opiniones de Landerreche, pero son opiniones suyas, ¿no? Él es un académico,
entiendo que es académico de la Universidad de Chile, de la FEN, entiendo que es militante del Partido Socialista, pero en el fondo ambos, incluso a pesar de las declaraciones de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, ambos han dicho, el Comando de Toa y el Partido Socialista han dicho, estas son declaraciones a título personal de Landerreche. Dicho eso, el debate que ha generado, porque me parece que sus declaraciones son muy funcionales a la derecha, ¿no? O sea, Evelyn Matei sale ayer haciendo un punto como a partir de lo que dice Landerreche, volviendo a reinstalar un debate del estallido social sobre el tema de la violencia y quienes instigaron la violencia y quienes organizaron el estallido social. Y eso no hacerse cargo de un debate, y le pongo como ejemplo, ¿no? El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2024, que tiene como título ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?, ¿no? Como sociedad chilena, y hay una crítica muy fuerte a las élites de la sociedad chilena, tanto políticas, económicas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y ahí hay un diagnóstico de que la gente valora los cambios, la gente quiere cambios profundos, en la línea de lo que demandó esa movilización masiva del estallido social, donde tú puedes, condenar la violencia, pero también tienes que mirar que hubo ahí una movilización muy masiva a nivel nacional y donde ese anhelo de cambio sigue abierto, sigue latente. Pero al mismo tiempo la gente valora que esos cambios sean producto de acuerdos más transversales, de gradualidad, de una hoja de ruta y de que todos los sectores cedan. Y también las élites, ¿no?, políticas y económicas también tienen que ceder porque hay una distancia brutal entre la sociedad, el sentido común, el día a día, la vida cotidiana de la ciudadanía y sus dolores, sus malestares, la desigualdad, los abusos, eso sigue como un tema latente. ¿Y por qué ahora, senador, disculpe que lo interrumpa de nuevo, pero por qué ahora, senador, se está tratando de como echar la culpa al Frente Amplio por no hacerse cargo de la violencia en el estallido social de alguna forma? ¿Por qué ahora sus mismos compañeros de primaria están tratando de pasar como una piedra caliente de alguna forma? Bueno, me imagino que es una estrategia electoral de cara a la primaria, justamente porque estamos en primaria y hay una competencia, y me imagino que es como la búsqueda de la diferenciación, ¿no? Pero mi opinión es que esa diferenciación, uno, es funcional a la derecha, dos, no tiene conexión con lo que el sentir ciudadano, ¿no?, mayoritario anhela, que tiene que ver justamente con cambios. La gente quiere cambios con gradualidad, con responsabilidad, con acuerdos. Pero entonces el debate no se centra justamente en qué cambios hay que seguir haciendo, ¿no?, en el siguiente ciclo, y los candidatos a la presidencia de la República están postulando para ser presidente en el próximo ciclo. Entonces ellos deberían estar hablando todo el día, todos, ¿no?, de qué cambios le están proponiendo a la sociedad chilena, o qué cambios hay que seguir profundizando en la sociedad chilena a partir de lo hecho por este gobierno, pero no de quién instigó o no instigó el estallido social, y tomando los argumentos de Landerreche, que insisto son funcionales a Matei y a la derecha. Entonces creo que ese debate no conecta con la ciudadanía, no aleja a la ciudadanía de las primarias. Senador, creo que si es una estrategia electoral, es una mala estrategia electoral de diferenciación. Sí, senador, ¿de qué sirve pactar una primaria si es que ante la posibilidad de la derrota algunos de quienes firmaron ese pacto empiezan a poner en duda la ratificación de estos acuerdos? Y claro, usted señalaba, es una opinión de Landerreche, pero tampoco ha habido una condena, entre comillas, o una serie de declaraciones que den a entender de que efectivamente la opinión de Landerreche es aislada. Al contrario, empezaron a surgir otras voces, como por ejemplo la del senador Fidel Espinosa, que bueno, tiene un historial también al respecto, pero se va instalando una idea, ¿no?, respecto de que si no ganamos nosotros, no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿De qué sirve pactar una primaria entonces? No, yo quiero reivindicar el valor de la primaria. Nosotros tuvimos hace una semana, me tocó estar en el cónclave que convocó el presidente Boric en Cerro Castillo, con los presidentes de partido de todo el oficialismo, con la DC, ojo, se invitó a la DC y fueron senadora Proboste y diputado Aedo, y los jefes de bancada de ambas cámaras del oficialismo, y una de las cosas que se reivindica ahí es que hay que profundizar esta alianza entre la izquierda y la centroizquierda, que la primaria es una oportunidad, no está dado el triunfo
en términos de la carrera presidencial y el triunfo de esta alianza de gobierno que, en opinión de muchos de nosotros, hay que seguir profundizando. Y esa alianza no es que se decreta, ¿no?, desde arriba y se hace, sino que se construye. Y efectivamente pueden haber algunas personas, que espero sean la minoría, no sean los partidos propiamente tal, con sus bases militantes, con sus bancadas, con sus alcaldes, etcétera, sino que sean algunas personajes que queden en minoría a la hora de decir, bueno, apoyamos al que gane la primaria. Yo creo que el valor de la primaria es eso, más allá de la competencia y la diferenciación, que es legítima, espero que esté centrada en las ideas programáticas y no tanto en estas discusiones que no aportan mucho, en mi opinión, es que lo relevante, al día siguiente de la primaria nos tenemos que poner todos detrás de la candidatura que gane, a construir un programa común, porque lo que hay hoy día son hojas de ruta, pero luego viene la construcción más profunda de un programa común, ¿no?, de todos los partidos del progresismo, llegar con candidatura única, y además en paralelo, después de la primaria, se acelera el proceso de negociación parlamentaria, y ahí en la opinión de varios también, yo me incluyo, es que tenemos que ir en lista única parlamentaria. Entonces creo que la primaria sirve, porque es como un paso más en esta alianza, ¿no?, que se ha ido gestando, que no ha sido fácil, pero que yo creo que hay que proyectarla al futuro, ¿no? Y eso me parece que son pasos en la dirección correcta en ese sentido. Senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco más la reforma del sistema político, pero también acercarnos un poco más a las primarias presidenciales. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Que tenga buen día usted también.